Vamos a dar inicio con el módulo 2 de nuestro curso sobre altos rendimientos para el cultivo de caña de azúcar. El día de hoy, nuestro ponente va a ser, al igual, el ingeniero Efraín Brambila. Él es agrónomo de Netafim y él es egresado de la Universidad de Guadalajara. Tiene 12 años de experiencia en encargado del Departamento Agronómico en la Asociación de Cañeros, CNPR. Él es especialista en biotecnología para cultivos in vitro por el Instituto de Investigación de Caña de Azúcar en Cuba y tiene más de 10 años de experiencia en Netafim como agrónomo especialista en fertirriego para cultivos tropicales y subtropicales. Él es nuestro experto en caña y adelante, Inge, podemos comenzar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente a todos. Qué bueno que nos hacen el favor de acompañarnos nuevamente el día de hoy. La intención es pues seguir platicando más acerca del high performance, del alto rendimiento en caña de azúcar. Un saludo a las partes más distantes, primero al ingenio La Joya, por allá nos están escuchando don Alfonso Orozco y todo su equipo liderado por Francisco Mex. Un saludo a todos ellos, productores de caña de azúcar con cerca de 200 hectáreas con goteo. Ya llevan varios cortes, excelentes resultados en una región pues tropical y con grandes retos. Un saludo a ellos y a todos ustedes. También un saludo hasta Costa Rica. Ayer estuve platicando con compañeros cañeros que tenían algunas inquietudes. Y bueno, eso por mencionar los más distantes, pero un abrazo cordial y una bienvenida nuevamente a todos ustedes, compañeros cañeros, líderes de organizaciones, directivos de corporativos azucareros y público en general que el día de hoy nos agradecen, nos hacen el favor de su compañía. Pues sin más, continuamos con esta charla. Recuerden, todas sus preguntas las pueden dirigir en el chat o también lo pueden mandar vía correo electrónico en el correo que va a aparecer al final de Netafim o directamente a mis redes sociales, llámese WhatsApp o correo electrónico. También pueden consultar algunos videos en la página de YouTube de Netafim, donde podrán también vincularse con los diferentes especialistas. En Netafim tenemos especialistas en diferentes ramos, especialistas en hidráulica, especialistas en diseño, especialistas comerciales, especialistas agronómicos, para brindar a todos ustedes el mejor servicio y sobre todo disipar las dudas en el momento de hacer este tipo de inversiones que pues al final tienen el objetivo de tener rendimientos. Y no solamente eso, sino altos rendimientos. Riego por goteo es el high performance en la agricultura, porque implica una inversión, pero también implica el conocimiento de aspectos técnicos, hidráulicos y agronómicos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y continuando, pues el día de ayer vimos el manejo adecuado de la siembra para alta densidad, el manejo de fertilización lo vimos un poco más atropellado, el monitoreo de humedad. El día de hoy vamos a abordar temas más específicos. Número 1, los KPIs, ¿sí? Los indicadores de alto rendimiento, los indicadores de rendimiento, ¿sí? Este es un concepto que se utiliza en la administración de empresas y en la ingeniería, que es justamente monitorear cuáles son los puntos en los que tenemos que meter foco para no distraernos ni económica ni energéticamente en cosas que no nos van a dar resultados. Entonces, tenemos que identificar cuáles son los KPIs, cuáles son los indicadores de alto rendimiento para caña de azúcar o cualquier otro cultivo. Es un modelo en el cual vamos a basar el enfoque de la productividad prácticamente en el concepto de agricultura. Pero no solamente eso, sino que viene la auditoría de campo. Como les comentaba ayer, tomamos el enfoque de la ingeniería para hacer una organización sistemática de los procesos para obtener resultados medibles a través de algo que viene de la administración, que justamente es la auditoría. ¿Qué es una auditoría?
saber que si yo hice un trabajo, vamos a pensar una preparación de suelo, tenemos que tener estándares de calidad para esta preparación de suelo. Yo no puedo decir, voy a preparar, voy a voltear mi caña y simplemente llegar en 3 días o en 3 semanas y decir, ah, bueno, ya está preparado el suelo, ya voy a surcar. Tengo que tener estándares de calidad de acuerdo al tipo de suelo, si es un suelo arenoso, si es un suelo franco, si es un suelo arcilloso, para poder identificar un determinado tamaño de partícula de tierra para poder hacer el surcado sin tener problemas de formación de terrones que me vayan a evitar un aspecto muy importante que es con el que vamos a empezar el día de hoy, el porcentaje de germinación. ¿Qué otros aspectos vamos a ver también? El conteo de yemas. Igual que en el riego por goteo, que tenemos la manguera y tiene goteros cada 20, cada 30, cada 40, cada 50, cada 60 centímetros, o cada distancia que queramos nosotros ponerlos, incluso tenemos goteros de botón que se insertan en una manguera ciega y podemos definir dónde va a colocarse. Esa es la expresión mínima que tenemos que cuidar, el gotero, la cantidad de agua que vamos a tener por un determinado tiempo, 1 litro por hora, por ejemplo. Así también, en la caña, nuestra unidad mínima que vamos a tener que cuidar son justamente las yemas. Ese meristemo apical que la propia caña de azúcar, por su configuración, tiene en cada entrenudo, del cual germina la caña o la cepa. Tenemos que siempre, si vamos a comprar semilla, que la semilla sea de calidad. La mayoría de los cañeros, pues tenemos otras, seguramente, actividades agrícolas, y el día de mañana podemos sembrar maíz, el día pasado mañana podemos tener arándanos, pasado mañana podemos tener aguacates. O sea, ser cañero no quita que no cultivemos otros cultivos, valga la redundancia. Entonces, siempre vemos en otras áreas distintas a caña de azúcar, como por ejemplo, si yo voy a comprar una semilla de una casa comercial, cada una de esas semillas está garantizada para su germinación y tiene una determinada característica que va a ser igual a todas las que están en la bolsa, ¿sí? En la bolsa de semillas, en el saco de semillas. Lo mismo pasa con caña de azúcar. Tenemos entonces que identificar que la semilla que nos van a llevar a campo tenga, número 1, que sea de la variedad que nos están recomendando los técnicos del ingenio, y número 2, que esta semilla sea viable. Vamos a tomar otro aspecto que es el porcentaje de despoblación. No hay otra cosa que nos afecte más al rendimiento del cañero, pues al final de cuentas el hecho de que se saquen 60 toneladas a nivel nacional no es otra cosa que despoblación, al final. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que existe 40% del campo cañero que está entre cañas, pero que no produce zacate a lo mejor, o produce otra cosa, pero caña no produce. Entonces, si el rendimiento promedio con buena población debería de ser de 100 toneladas, y el rendimiento promedio de riego por goteo con buena población debería de estar entre 160, 180, 200 toneladas en el primer año, entonces, no llegar a esos rendimientos se debe fundamentalmente el 60% de los casos a que no tenemos caña en los surcos, que tenemos espacios despoblados. Y es aquí cómo vamos a estar nosotros observando y cómo lo vamos a prevenir. Ya hasta aquí prácticamente vamos garantizando, si vamos avanzando en evitar estos indicadores de rendimiento, es donde nos afectan. Si ya estamos no son tantos, pues al final son 4, 5, 6 cuando mucho, que representan el 80% de los rendimientos finales. Tallos molederos. Ya cuando mi caña llegó al 8º mes o al 6º mes, yo ya estoy identificando los tallos molederos. Eso ya me está mirando desde que yo estoy plantando, desde que yo estoy metiendo la semilla. Si metí una semilla de buena calidad, con yemas viables, hice una correcta preparación de suelo. En el momento que germinó mi caña, pues
logré un 95% de germinación. Logré mantener mi caña libre de malezas, con sanidad, sin rata de campo, sin usar un nuevo barrenador, sin langosta, sin salivazo, sin la mosca del salivazo, sin enfermedades, porque la caña que estoy manejando es una variedad. Pues al final las cañas comerciales deberían estar libres de enfermedades, o si bien solamente presentarlas, pero no afectar a su rendimiento, como pasa con el mosaico en el caso de la CP72-2086, está presente pero no afecta su rendimiento, o de la roya en el caso de la Artemex. Bueno, obviamente hay sus consideraciones, hay en algunos momentos que sí se ha visto que roya baja un poquito el rendimiento de Artemex. Entonces, cuando nosotros llegamos entre el sexto y el octavo mes, hemos cuidado nuestra planta, tenemos buenos niveles de población, pero tengo que identificar, tener el suficiente número de tallos molederos sanos y bien nutridos y con entrenudos en las distancias correspondientes. Y finalmente, pues identificar el peso del tallo. Pero, pues ya saben ustedes, todas estas excelentes actividades, todos estos puntos indispensables para llegar a los altos rendimientos, pues podemos decir que son sencillos. Pues todo el mundo hemos pesado cañas, todo el mundo hemos contado tallos, todo el mundo hemos hecho conteo de despoblación. ¿Cuál es la ventaja? Ahorita lo vamos a ver. Pero no sirven de nada si el día de la cosecha, cuando me queman la caña, a los que todavía les queman la caña, tardan 48 horas en recogerla o en ir a cortarla. Entonces hay un deterioro, porque una vez que se quema la caña, empieza un deterioro. Entonces llega al ingenio caña deteriorada con 48 horas y obviamente ahí estamos perdiendo un porcentaje muy significativo de todo el trabajo que hicimos a lo largo de un año. Fertilizaciones, riego, inversiones. Y no tiene caso meternos a hacer alto rendimiento si la cosecha no está garantizada. ¿En qué sentido? Tiene que haber un equipo de cosecha muy comprometido y muy serio. Si, como en el caso de algunos de los compañeros cañeros que me están escuchando y que tienen la fortuna y el buen tino de tener sus propias maquinarias de cosecha, sus propios frentes de corte, pues extraordinario. Lo único, pues obviamente hay que seguir estos estándares de cosecha, entregar la caña a más tardar 24 horas después del corte. Pues, si cosechas en verde, pues puedes entregar en batey en menos de 12 horas para que no se deteriore la caña. Una vez que cortamos, la caña se empieza a deteriorar porque tiene una gran cantidad de azúcares, 13% de Brix, y empieza el proceso de descomposición. Entonces, poder entregar al ingenio caña de buena calidad para que el ingenio haga la extracción necesaria y se puedan calcular la producción, la eficiencia de azúcar por tonelada de caña, que es al final como nos pagan. El día de mañana, poder tener siempre muy buenos rendimientos de carbe para tener una buena liquidación. Tener muy buenos rendimientos de campo para que buen rendimiento, buen carbe, excelentes liquidaciones, como está sucediendo hoy en día. Esta es una zafra récord donde se logran muy buenos niveles tanto de carbe como de toneladas producidas en campo. Así es de que pues, a todos se puede decir que nos está yendo más o menos bien en el sector cañero, ¿verdad? Pues bien, estos son los puntos que vamos a tocar el día de hoy en este segundo módulo. Vamos a hablar entonces de los indicadores de alto rendimiento, ¿sí? Los famosos KPIs. ¿Qué quiere decir esto? Pues principalmente, miren ustedes, yo recuerdo hace aproximadamente 20 años, el INIFAP identificó 50 variables por las cuales un maíz podía ir bajando gradualmente su capacidad de producción. 50 variables es muy difícil que nosotros podamos ir resolviendo cada una de ellas. En caña de azúcar podemos hablar de altos rendimientos sin goteo y de altos rendimientos con goteo. ¿Y cómo es esto?
Pues sencillo, al final de cuentas existen altos rendimientos para caña de azúcar convencional, o sea, y de que se logran, se logran. O sea, al final de cuentas, hoy en México hay cañas de 200 toneladas con riego por gravedad, eso no es desconocido, con la variedad ITB o con Atenex o con cualquiera de las Colmex, con CP o con RD. Pero cuando nosotros incorporamos el componente de riego por goteo con el beneficio que vimos el día de ayer de una eficiencia mayor en el riego y con una eficiencia superior en la nutrición, pues obviamente esos estándares se pueden superar. Y más que superar, mantener. Porque ¿cuántas veces no hemos visto una caña de 180, de 200 toneladas, de 230 toneladas, que en el tercer año ya está produciendo 90 toneladas o 100 toneladas? Entonces la caída es muy dramática. Hablar de una estabilidad en la producción, que pudiéramos hablar en riego por goteo de aproximadamente 160 toneladas, es justamente revisar cuáles son los indicadores de rendimiento y de alto rendimiento en lo particular. Ya los comentábamos el día de ayer. Número 1, la correcta preparación de suelo. Si yo quiero meter el día de hoy un riego por goteo, y sé que tengo las lluvias que ahorita se están presentando en todo el Golfo de México, pues obviamente ya, aunque yo haya preparado el suelo, aunque yo ya haya surcado, pues tengo una ventana tal vez, me contaba un amigo productor, y es que yo preparé el suelo en tiempo y surqué en tiempo, pero se me vinieron las lluvias y yo ya no me puedo meter a sembrar porque tengo 22 días que no me da piso, no puedo entrar a meter la semilla. Aunque se haga hecho la preparación correcta, ya el terreno se llenó de zacate. Entonces, aquí la estrategia, justamente, tenemos que prevenir con anticipación, con varios meses de anticipación, cuál va a ser el primer paso que yo voy a tomar una vez que decidí voltear mi caña, o si voy a adquirir un terreno nuevo, cuáles son los pasos que yo voy a necesitar para ir palomeando cada uno de estos mismos pasos para que todo funcione bien. Y el primer punto que nosotros tenemos que tener en mente muy claro, muy enfocado, es justamente qué día yo quiero que mi caña esté tapada. Puedo pensar, pues más o menos, voy a poner un ejemplo de Veracruz para hacer una zona representativa. Vamos a pensar que ustedes van a sembrar en enero en Veracruz. En Veracruz en enero todavía está lloviendo. ¿Cuándo tendríamos entonces que preparar el suelo? Como tenemos condiciones de saturación, vamos a pensar en la zona de Tierra Blanca. Son predios bastante grandes, normalmente se han destinado a la ganadería. Entonces, son territorios planos, llanos, que requieren drenaje. Si en estos terrenos, antes de hacer la preparación de suelo, yo hago el drenaje, ya le estoy poniendo una palomita. Pero si yo me meto a hacer preparación de suelo y no tengo drenaje, el día que se va a presentar, porque en Veracruz empieza a llover en mayo, no se va a ir el agua hasta finales de diciembre, ¿verdad? Entonces, voy a provocar que el agua, lo único que haga, le decimos, ustedes perdonen el léxico campirano, se empanzona el agua, se empanzurra el agua. En términos técnicos, se satura el suelo, se satura, no hay espacio poroso, y esto provoca que siempre hay un encharcamiento. ¿Qué efectos podemos tener en esas situaciones al no tener un drenaje? Salinidad. Que posteriormente, pues podemos identificar esos manchones de sal que no germinan nada, que lo único que se da es el zacate y tenemos los polvos. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que tener el drenaje eficiente con la finalidad, sobre todo, en todas estas regiones, Chiapas, Tabasco, en la península, para que cuando necesitemos hacer las preparaciones de suelo, no tener muerte de la semilla. Podemos hacer una buena preparación, podemos tener la suerte de haber metido la semilla. Se viene un temporal, 80 milímetros de lluvia en 48 horas, el agua dura encharcada 3 días,
se murió la semilla. Vamos al campo y lo único que estamos viendo son tristezas, porque ya la mayor parte de la inversión que hicimos en manguera de riego, en los trabajos de preparación, en el valor de la semilla, en la tapa de la semilla, se fueron en 3 días, en una semana de saturación. Estamos esperando que nazcan pelillos y vamos a ver un pelillo por allá cada 20 metros. Es justamente eso, todos los que hemos pasado por esas angustiosas situaciones, tenemos que preparar estos altos rendimientos. La identificación de los factores, ¿sí?, para lograr rendimientos es evitar errores. Y justamente el conocimiento de todos los errores que se conocen, que se suscitan o que se pueden presentar en un proceso productivo agrícola, es la diferencia entre tener experiencia y no tenerla. Y todavía más importante, reconocer que las actividades que estamos desarrollando no han tenido esa evolución hacia resolver los problemas que ya sabemos que se nos presentan. Si yo ya sé que todos los años llueve en estas fechas y la solución es meter drenaje y no lo meto y ya tengo 20 años sin hacer drenajes o sin hacer pozos de absorción, ¿sí?, mi indicador para alto rendimiento tiene una cruz en lugar de tener una palomita. Entonces, para yo llegar a los altos rendimientos necesito resolver 5 o 6 puntos fundamentales. Pero si ya un punto que es buen drenaje, ya tengo una tacha, en lugar de sacar 100% de altos rendimientos, voy a sacar 80% de alto rendimiento. Y 80% de rendimientos ya no es alto rendimiento, ¿verdad? Entonces, de aquí la gran importancia de lograr el timing, meterle tiempos y movimientos a la preparación de suelo de acuerdo a las características de cada uno de nuestros cultivos. Porque la imagen que están viendo ustedes en pantalla es justamente una máquina de inyección de manguera, pero al mismo tiempo va surcando, ¿verdad? Incluso tiene los depósitos de fertilizante que muchas veces este tipo de equipos se adaptan para la inyección de la manguera. No es que propiamente se requiera tener los tanques de fertilizante. Y de aquí pasamos a la siguiente parte, ¿no? O sea, yo ya sé que tengo que tener tiempos, pero tengo que tener recursos tanto humanos como económicos. O sea, no tiene caso que yo me meta a hacer una siembra de caña para alto rendimiento si no hice primero un estudio financiero de cuánto me va a costar el sistema de riego, cuánto me van a cobrar la maquila los tractores, o si yo tengo los tractores, cuánto me voy a gastar de diésel, voy a tener la nómina suficiente para pagar a los operadores. Lo más importante, voy a tener la maquinaria, voy a tener los implementos. ¿Cuántas veces no vemos situaciones de que, pues sí, en el rancho hay tractor, en el rancho hay tractorista, pero no hay implemento, o el implemento se truena, o se le quebra algo, pero no tenemos no tenemos el autógeno, no tenemos la soldadora en el rancho, tenemos que ir a la población más cercana para que nos hagan el arreglo. Tenemos que tener todo estratégicamente bien a la mano. Ustedes saben, compañeros cañeros, cuando anda la máquina cosechadora, junto de ella viene una camioneta, un pick-up, una camioneta de 3 toneladas, con extinguidor, con compresor, con gatos, con todas las herramientas habidas y por haber, porque si la cosechadora se daña, hay que hacerle algún servicio de cambio de aceite, o el hidráulico falla, o el cortador de base se quebra, o hay que cambiar cuchillas. Hay que tener todo lo que se necesita para resolver los problemas mecánicos de los implementos en campo. Hay que conocer los implementos. Hay que conocer cómo hacer el ajuste de nuestra surcadora. Y en lo particular, siempre Netafim les va a poner a ustedes un técnico para que la instalación de la manguera quede bien colocada en el lugar que tiene que estar. Y esa es una ventana aparte donde nosotros capacitamos al personal operativo del rancho a que sepa cómo instalar la manguera de la forma correcta. Porque recuerden, cada 20, 30, 40, 50 centímetros que tenemos un gotero,
nosotros tenemos la responsabilidad de ponerlo en el lugar y sitio adecuado. Ustedes ya pueden contar con un RTK o con un equipo GPS para poder hacer el surcado de forma adecuada. El día de la cosecha no andar mordiendo seta. La importancia de contar con los equipos. ¿Sí? Estos son los parámetros para lograr los altos rendimientos. ¿Sí? Es bien importante que todos los ingenios cañeros, recuerden ustedes, que en México tenemos el instituto, el INPA, de producción de caña de azúcar, justamente mucho tiempo dirigido por el doctor Silverio Flores, que desarrolló la variedad MEX 69290 y que en esta época dirige su hijo Carlos Flores. Un gran saludo para ellos y para todos los investigadores en México que están involucrados en el desarrollo de variedades de caña. En todos los ingenios contamos con campos de variedades. Todos los departamentos técnicos de los ingenios de los diferentes grupos azucareros están trabajando con campos de variedades siempre para tener material que se pueda establecer en campo y que dé siempre mejores rendimientos que años anteriores. Hacemos un recorrido por diferentes países de Latinoamérica y vemos en Guatemala, en caña, con excelentes resultados, en Brasil, en Colombia, todas sus variedades ya incluso están superando algunas variedades modernas las 300 toneladas por hectárea. Entonces, con nuevos métodos de siembra, nuevos materiales y al final mayor producción de sacarosa, que al final es lo más importante. Entonces, tenemos que estar nosotros muy cercanos de los técnicos, de la gente del ingenio que está haciendo investigación en caña de azúcar en el tema de genética, para que si yo tengo un suelo franco, un suelo arcilloso, un suelo arenoso, si estoy en pendiente, si estoy en un bajo, me recomienden la variedad más indicada, porque voy a tomarme un poco de tiempo en hablar del 80% de lo que implican los buenos resultados y no llevamos ni 30 días de germinar la caña. Pero es que, como ustedes lo saben, es lo más importante. Los primeros 30 días después de que nos llevaron la semilla al campo son los más importantes. Entonces, este dato de la selección adecuada de la semilla, recuerden, para que la semilla dé buenos resultados, tiene que ser una semilla joven que no tenga más de 10 meses de edad, porque si no, los propios azúcares de la caña se empiezan a fenolizar, se empiezan a generar que la semilla no germine. Una semilla sazón, una semilla de 12 años, una semilla que es soca, no va a germinar igual que una semilla que es planta y que tiene 10 años, o 10 meses, 11 meses. Y aquí fíjense ustedes en esta fotografía cómo se ve semilla joven. ¿Sí? Bien importante, porque de aquí depende que nuestra germinación tenga éxito. La caña que nos llevan a campo no tiene que tener malezas. Si es posible, ustedes vayan, pregúntenle, o igual hay confianza con los técnicos. Oye, la semilla, por favor, que venga bien limpiecita. Fíjate que yo estoy haciendo todos los KPIs para lograr altos rendimientos. No me vayas a mandar Tipuche, no me vayas a mandar Guinea, no me vayas a mandar Johnson, no me vayas a mandar las malezas, que ustedes tengan más problemáticas en su región, porque si no, luego se nos va el dinero en andar controlando malezas en lugar de meterlo en otros insumos. ¿Sí? La sanidad, que la caña no tenga gusano barrenador o que no tenga otros patógenos, menos del 2% si es posible, estaría extraordinario. Que sean yemas viables. ¿Qué quiere decir yemas viables? Pues yemas que germinan. Cañas sazonas no tienen yemas viables. Pueden estar gorditas y todo, pero se tardan en germinar. Que cuando se vayan a cosechar, la alzadora no vaya a reventar la semilla, ¿sí? Para que cuando nosotros vayamos a hacer la medición de yemas viables, tomamos un metro lineal, le quitamos la hoja al tallo, a la semilla, y contamos. ¿Sí? Podemos hacer de 1 metro, de 5 metros, 4 o 5 puntos en las parcelas, y contamos 25 semillas, 25 yemas aproximadamente deberíamos de tener en 1 metro, ¿sí? Con la finalidad de que siempre la germinación sea exitosa. Eso es lo más importante, que siempre la germinación sea exitosa. La tapa.
Y vuelvo a reiterar el tema de los implementos. En riego por goteo es bien interesante que no solamente hacemos la tapa, si ustedes se fijan es un suelo arenoso, pero aunque solo fuera un suelo arcilloso, nosotros tenemos que buscar que no haya terrones. Es una foto que puse a propósito, pero para hacer hincapié en que nuestro suelo tiene que estar bien preparado. En riego por goteo, cuando hacemos nosotros la tapa, pasamos un rodillo compactador. Este rodillo compactador va a lograr que justamente, sobre todo cuando las cañas las germinamos en épocas secas, la humedad por capilaridad suba y nos humedezca correctamente el bulbo, la zona radicular. Humedecer no quiere decir saturar. Humedecer es tener las condiciones óptimas entre aire y humedad para que la semilla de caña germine favorablemente. Lo que les comentaba en un principio, si yo tengo problemas de drenaje, mi semilla no va a germinar. Muchas veces tenemos riegos por gravedad y incluso en época de secas queremos germinar, no germina igual que en época de lluvias, porque una lluvia de 20 milímetros me va a favorecer una germinación, pero una lluvia de 80 milímetros o un riego por gravedad mal manejado va a provocar que en las zonas bajas se tengan encharcamientos, ¿sí? Entonces, esto es bien importante, el paso del rodillo, porque nos va a permitir lo que les acabo de comentar. Bueno, ¿qué les digo? El control de malezas. Muchas veces se dice que caña de azúcar es un cultivo muy fácil. Sí, es un cultivo muy fácil, pero para lograr rendimientos de 30 o de 60 toneladas. Cuando estamos ya en un nivel de producir 160 toneladas, 180 toneladas, ya pasa a ser un cultivo de alto valor. Ahorita que tenemos la tonelada cerca de 1,000 pesos, es un flujo de 180,000 pesos. ¿Ah? Entonces se convierte en un cultivo de alto valor. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar a cada momento todas las labores que vamos a hacer. Agua suficiente. Muy buen manejo de malezas. Y una correcta germinación, aunado con una buena fertilización bien equilibrada, estamos cubriendo los KPIs más importantes, las variables que determinan el rendimiento, los indicadores de rendimiento. Tener en cuenta cuáles son estos indicadores, cuáles son estos botoncitos que me van a dar el plus para pasar de 60, de 80 toneladas a 180 toneladas, a 160 toneladas es lo más importante. Control de malezas, sobre todo en todas las regiones húmedas, donde las precipitaciones se presentan desde mayo hasta enero y están lloviendo 3 o 4 días por semana. Muchas veces el control de malezas se convierte en el principal problema de rendimiento. Entonces, trabajar muy de cerca con nuestros asesores para la aplicación de los herbicidas preemergentes para evitar gastar en herbicidas postemergentes. Cada 3 semanas, cada 5 semanas, estar aplicando herbicida postemergente es una complicación. Tenemos que cuidar la sanidad de la semilla, que no me la manden con malezas difíciles como Guinea, como Johnson, como diferentes malezas que se encuentran en todo el territorio. Tamazula tiene sus problemas de malezas, Veracruz tiene sus problemas de malezas, etc. Entonces, siempre hay que tener el campo como esta fotografía, limpio. O sea, una gramínea es un zacate, es un pasto, pero no por eso solamente nace pasto. Si nosotros cuidamos los 3 primeros meses, una vez cerrando campo, la caña dice de aquí difícilmente se va a desarrollar otra maleza. Entonces, estos primeros 3 meses de germinación son bien importantes. Y aquí, por ejemplo, el riego por goteo logra una gran ventaja a diferencia de otros sistemas de riego, a diferencia del sistema por aspersión, a diferencia del sistema rodado, al temporal propiamente, que como se riega subterráneo, no es necesario humedecer los 5 centímetros superiores. Eso me da la ventaja de que yo no voy a germinar esas semillas que se encuentran en ese horizonte. Podrán germinar estolones o de otras malezas, pero en el caso particular del riego por goteo se bajan muchísimo los costos. Y aunado a esto, imagínense que ustedes hayan cosechado en verde, que es un acolchado natural. Cosechar en verde me da un acolchado natural
que si ustedes se van a evitar por lo menos el 40% de costos de herbicida. Los que hemos sembrado melones, sandías, tomates y hemos acolchado, pues sabemos que una cubierta evita la germinación de malezas. Lo mismo sucede en caña de azúcar. Cosechamos en verde, existe la paja, ¿verdad? Y esa paja va a evitar que germine la maleza. No toda, hay que hacer alguna aplicación preemergente. Así hay que tener cuidado porque las aplicaciones preemergentes con pajas, de pronto es un poquito complicado, pero no voy a ahondar en el tema. En comentarios podemos especificar la situación, pero quiero ser reiterativo: cosecha en verde, control de malezas aliados, riego por goteo. El riego por goteo y la cosecha en verde es el futuro de la caña de azúcar de los altos rendimientos. Muy bien, seguimos. Pues ya entramos al tema de la despoblación, ¿no? Ustedes se fijan que tanto en las dos imágenes parece que tenemos caña presente. Sin embargo, en una de ellas existen tramos ralos. ¿Cuál es el procedimiento aquí? Ya hicimos el muestreo de yemas viables. Ahora, aproximadamente a los 2 meses que nosotros ya tuvimos la germinación en campo, vamos a hacer el monitoreo, incluso al mes, en algunas regiones. Vamos a decir, entre 1 mes y 2 meses, entre 30 días y 60 días ya podemos hacer el siguiente monitoreo. El primer fue monitoreo de yemas. El segundo monitoreo va a ser el de despoblación. Podría ser población y despoblación, pero aquí van a ver ustedes la ventaja de irnos directamente al de despoblación. Vamos a meternos en nuestra parcela y vamos a tomar por cada 5 hectáreas 3 puntos en diferentes partes de la parcela. Y vamos a medir 100 metros lineales. ¿Sí? Puede ser aleatorio: 33 metros un surco, 33 metros otro surco, 33 metros otro surco, 50 metros, o si tienen su surcada muy larga, pues pueden medir en una zona representativa. Aquí la clave es que sean zonas representativas. ¿Qué porcentaje del campo superior a los 50 centímetros no tiene germinación? Y aquí ya estamos en la búsqueda de los altos rendimientos, ¿eh? Igual, si no tuvieron las yemas suficientes, pues ya no están en los altos rendimientos. Si no tuvieron el drenaje adecuado, ya no están en los altos rendimientos. Si no tienen una despoblación menor al 5%, ya no están en los altos rendimientos. Entonces, como los atletas en las Olimpiadas, pues vamos a ir dejando gente en el camino, ¿sí? Porque no están cubriendo el estándar que estamos nosotros requiriendo para llegar a que nuestra inversión dé el fruto que estamos esperando. Ya no llegamos a las 180 toneladas. Si yo en estos 100 metros que estoy monitoreando, ¿sí? Voy a tener 300 metros monitoreados, ¿sí? Y yo sé que aproximadamente 1 hectárea de doble hilera a una distancia de 2 metros, tengo 10,000 metros lineales de caña, ¿sí? Considerando una línea y otra línea, las dos líneas, tengo 10,000 metros lineales de caña o 5,000 metros lineales de doble hilera. Entonces yo estoy muestreando de 10,000 metros de caña, yo estaría mostrando pues 300 metros. Entonces ya tienen ustedes un porcentaje que les puede decir si están por encima del 5%. Normalmente, con un buen trabajo, se logran 95% de germinación, o lo que es lo mismo, 5% de despoblación. ¿Qué otra cosa hay que monitorear? En lugar de ya irnos a monitorear tramos grandes de 100 metros, es importante que sean tramos largos de 100 metros, porque nos va a dar un dato estadístico representativo. Ustedes saben, mientras más puntos de muestreo, estadísticamente es más exacta la estimación del resultado. 5 puntos de nuestra parcela, en una parcela de 5 hectáreas, voy a medir en 1 metro cuántos pelillos me germinaron. Esto va a diferir entre variedades. Por ejemplo, MEX 69290 hace menos pelillos o menos brotes primarios
que CP722086. ITB hace más brotes que MEX 57, por ejemplo. Y así cada variedad tiene un determinado número de brotes. Pero a nosotros nos interesa otro dato, que es el de la despoblación. Y hay que observar por qué tuvimos esa despoblación. Si yo tengo una planta nueva, ¿por qué tengo esa despoblación? Puede ser mala calidad en la semilla, puede ser que en los trabajos del tractorista se hiciera algún daño, ¿verdad? En el cultivo. Hay productores que me dicen, oye, ¿puedo instalar la manguera después a la germinación? Justamente es lo que está haciendo este tractor. Al fondo, aunque trae la pala, en la parte trasera está el rodillo. Y ellos vienen instalando la manguera después de que germinó la caña. ¿Qué sucede? Normalmente cuando nosotros hacemos la tapa, la semilla se cruza en la doble hilera. Y al pasarle el timón con la inyección de la manguera, sacamos esa caña. ¿Qué pasó aquí? Pues esa caña que en lugar de nacer en el lugar donde tenía que ir, se pasó al centro de la cepa y se provocó una despoblación. Tacha, otro KPI reprobado o aprobado, ¿verdad? Entonces, no han pasado ni siquiera los primeros 60 días del cultivo y yo ya tengo mal drenaje y mala población. Señores, no podemos llegar a 160 toneladas, 180 toneladas promedio en 5 o 6 años. Ustedes ya hicieron una inversión. Entonces, la caña es un cultivo que igual que el melón, la sandía, los bananos, las berries, los aguacates, los tomates en invernadero, requieren un protocolo de seguimiento con un cronograma de actividades, con un presupuesto, con un tiempo, con una evaluación, con una estrategia, con una ingeniería, como que si fuera un cultivo de alto valor, porque lo es. Porque lo es. Ahora, ¿cómo logramos 200 toneladas por hectárea? Tallos molideros a cosecha para lograr 200 toneladas por hectárea. Ya están ustedes en su campo, palomita con el buen drenaje, palomita con la preparación, palomita con los implementos, todo apoyado con sus asesores agronómicos, tanto del ingenio como de las diferentes casas comerciales, de Metafin en riego, su seguimiento de nutrición, todo bien, sus riegos en forma. Están en el mes número 6, entre 6 y 8, va a depender si están en el trópico o están en zonas más altas. Ya nosotros vamos a empezar a definir los tallos primarios. Normalmente cuando nosotros nos metemos a la caña, los que nos gusta meternos entre la caña, una vez que el pelillo tapó campo y empezó a desarrollarse, pues muchos tallos se quedan muertos en el camino, pero los vigorosos, primario, secundario y terciario, prevalecen y se empiezan a unificar. ¿Qué quiere decir eso? Todos más o menos se homologan con el mismo diámetro y eso genera un tallo moledero el día de la cosecha. El día de la cosecha, si ustedes vienen haciendo un monitoreo a partir del mes 6 y cuentan el número de tallos que tienen por metro lineal, en planta, si es, por ejemplo, CP722086, ustedes pueden encontrar hasta 15 tallos por metro lineal. Si es MEX 69290, ustedes pueden encontrar 8 o 10 tallos por metro lineal. Si es ITB, ustedes pueden encontrar 20 tallos por metro lineal, etcétera. Cada variedad tiene su crecimiento, ¿sí? Hay crecimientos, hay cañas que se acaman porque así genéticamente se desarrollaron, hay cañas que crecen como en una cesta, es el caso de RD7511, hay cañas que despajan, hay cañas erectas, hay cañas, etc. Tienen características físicas que se evalúan para hacer, hay cañas para cosecha mecanizada, ¿verdad? Pero al final lo que tenemos que poner nosotros la atención, y esto pasa para 5 hectáreas como para 500. Este es un protocolo que hacemos en Tamazula con productores de 10, 15, 20, 30 hectáreas, como lo hacemos en Centroamérica, como se hace en Brasil o como se puede hacer en Sudáfrica o en Australia.
protocolo de monitoreo de biometría, protocolo de seguimiento biométrico del cultivo, identificación de los factores de rendimiento, KPIs, ¿sí? Para ir palomeando todas aquellas cosas que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal. Ya estamos, además, haciendo las auditorías. Programamos esto, hicimos la auditoría de esto otro. Entonces nosotros ya tenemos los 10 tallos o los tallos que la variedad nos vaya a entregar. El día de la cosecha, su tallo tiene que pesar 2 kilos. Y saquen la calculadora, multiplicamos, ¿sí? 10 tallos por 2 kilos por 10,000 metros lineales, en el caso de doble hilera, son 200,000 kilogramos por hectárea. Eso es en Excel. Todo lo que ustedes quieran resulta en Excel y en una plática, en un webinar, ¿sí? Eso es lo teórico. ¿Qué pasa cuando no tenemos en mente el objetivo a lograr? Pues ni nos preocupa si tenemos 8 o no nos preocupa si tenemos 6 tallos por metro. Es como tener el dinero en el banco y ni saber si tengo para cenar hoy o si tengo para irme a un crucero. Por eso es importante que nosotros conozcamos nuestros números o que nosotros sepamos cómo medir estos indicadores de rendimiento. Tenemos que estar todo, oye, voy a ir al rancho. Pues sí, ¿a qué vas al rancho? Pues a ver a los pajaritos. Además de ir a ver a los pajaritos, hay que tener en cuenta cuáles son nuestros indicadores de rendimiento. Hola, Inge, Efraín, ¿estás ahí? Creo que tenemos un problema de conexión. Creo que sí, por favor, denos un minuto. Tuvimos un problema técnico, ya regresamos. ¿Estamos? Listo. Bueno, espero que no haya hablado solo bastante tiempo. No, solo fueron unos segundos, no te preocupes. Ah, bueno, señor, para tomar un cafecito, gracias. Entonces, con estos datos estimados, con estos datos teóricos, nosotros le estamos poniendo la mirada a las 200 toneladas. ¿Dónde está lo más difícil? ¿Sí? Lo más difícil es que no hagamos las cosas en tiempo y en forma, que no preveamos el futuro, las cosas que van a suceder. Ya hablé de todas las situaciones de un cultivo de caña normal. Imagínense que ya todo salió bien, hicimos los riegos en forma, tenemos nuestros sensores de humedad, estamos siempre regando en capacidad de campo, cayó un temporal muy fuerte, pero tuvimos buen drenaje, todo salió muy bien. Llega el día de la cosecha, un día antes invito a los amigos del ingenio, hacemos un monitoreo, pesamos cañas y decimos, ¿sabes qué? Pues yo traigo cañas promedios de un 800, de 2 kilos, me va a ir muy bien, estimación de cosecha. Pero llega imagínense que quemaron esa caña. Llega el amigo que iba a quemar la caña, pero el frente de corte, pues por alguna situación no terminó una caña que estaba ahí pendiente y me dejaron 48 horas mi caña sin recoger. ¿Y de qué sirvió eso? O a lo mejor metieron una cuadrilla de corte, pero resulta de que los amigos me dejaron un troncón así de 30 centímetros de alto. ¿Y de qué sirvió eso? Me dejaron por lo menos de los 2 kilos, por lo menos, imagínense cuánta caña puede quedar en 30 centímetros. Vamos a pensar que quedaran, no sé, 100 gramos. Pues ya le bajamos al rendimiento. ¿Sí? Para el volumen de tallo que tenemos ahí, pues ya le perdimos una rentabilidad económica. O lo peor de todo, que al momento de que llega la alzadora, además de que me dejaron tallos mal cortados, que no me hicieron el corte al ras, imagínense que me hayan dejado caña tirada. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Yo hago un conteo de la caña que no se llevó el frente de corte. Hago un polígono, ¿verdad? De 5x5, de 3x3, hago 4 o 5 puntos en la parcela y mi amigo, me pongo a juntar toda la caña y hago un estimado de cuánta caña dejaron tirado los amigos de cosecha.
Esos amigos de cosecha podemos ser nosotros mismos como organización, o podemos ser nosotros mismos que tenemos nuestra propia cosechadora, o podemos ser, pues, con el error de no haber cosechado lo suficientemente eficiente la caña, podemos estar dejando hasta 30 toneladas. Las cañas de altos rendimientos tienen ese gran problema. Se queda mucha caña tirada en campo. Otro gran problema que afecta a la cosecha de este tipo de altos rendimientos es que se mete la cosechadora y como es tanta caña, es como una podadora. Habiendo tanto zacate, luego se empieza a entrampar el cortador de base porque el amigo no va rápido, no. El amigo le quiere meter recio, le quiere dar rápido a la cosechadora y entonces el cortador de base pues ya lo único que hace es estar aplastando las cañas. Muchas veces la propia caña ya se cayó y los rodillos, ¿sí?, que la propia cosechadora tiene, no los alcanza a levantar porque van demasiado rápido, porque las cuchillas no están afiladas y nos dejan caña tirada. Se pueden dar casos incluso de que la cosechadora hizo bien su trabajo, subió la caña al volteador y todo, pero al momento de traspasar al camión, ahí me dejan un pool de 200 kilos. Y cada que cargan un camión me dejan 200 kilos tirados. Puras mermas, puras mermas. Población es igual a rendimiento. No hay más. Estos son algunas imágenes, cañas con goteo, trinchas así grandotas, tallos de 2,5 metros. Va a depender, hay zonas que los tallos se hacen muy largos, como en las zonas más tropicales, o hay cañas donde los tallos no son tan largos, pero las cañas son bien gruesas y bien pesadas, como pasa en Tamazula, como pasa en Autlán, también depende de la variedad. Hay que tener en cuenta que siempre las cañas con goteo hay que meterlas en el segundo o en el segundo tercio de la zafra. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo para todas las zonas tropicales, Centroamérica, sureste del país, con la finalidad de que no vayamos a entrar en lluvias, porque si el terreno está húmedo, pues recordemos que nosotros tenemos la manguera ahí. Entonces, en el segundo tercio de la zafra, pues normalmente ya no tenemos presencia de lluvias, y eso nos facilita que nuestras máquinas hagan una cosecha en verde, como en este caso, y además tener riego por goteo y hacer las cosas bien, sin ningún problema. Los rendimientos, más que medirlos en toneladas por año, porque recuerden que en México tenemos cañas de gran cultura y cañas normales. Las cañas de gran cultura son las cañas que, como en Autlán, sembramos y no cosechamos hasta los 16 meses, en el caso del primer año. Estas cañas normalmente tienen altos rendimientos, pero hay otras cañas que se siembran y a los 12 meses se cosechan o se zafran. También tenemos cañas diferidas, que una vez que cumplen los 12 meses por alguna situación de estrategia del ingenio o por alguna situación climatológica no se pudieron cosechar y se tienen que ir otros 4 meses más. Entonces, la recomendación, nosotros hay que calcular el rendimiento por mes. Y para lograr altos rendimientos, el rendimiento por mes, o sea, si a mí me cortaron mi caña a los 11 meses o me la cortaron a los 12 meses, yo divido el rendimiento, obviamente, entre el número de meses. Entonces, aquí tenemos una caña que dio 175 toneladas, tuvo un rendimiento por mes de 13.46 toneladas. Pero una caña, ¿sí?, que dio 199 toneladas en 16 meses, su rendimiento mensual fue de 12 meses. La pregunta aquí, a la larga, a 7, a 8 años, ¿yo qué prefiero? ¿Estar sacando un rendimiento de 13.5 toneladas por mes o un rendimiento de 12.5 toneladas por mes? Obviamente, pues la respuesta es la primera. Entonces, siempre vamos enfocándonos a sacar rendimiento por mes y esto nos va a facilitar para siempre mantener el high performance, el alto rendimiento en el cultivo. Hasta aquí la plática. Ahora les voy a platicar de lo más importante, los problemas. ¿Qué problemas podemos tener? Pues si sigues quemando, es posible que dañes tu sistema de riego. En caña de azúcar siempre en Netafim hemos cuidado que todos los componentes no se expongan al fuego. Si por alguna situación de mal manejo, en este caso estamos viendo válvulas de lavado que por la quema propia de la caña les llegó el fuego al PVC y se doblaron por el calor.
Estas tomas siempre se recomienda que se dejen subterráneas para que no se afecten. Otro problema puede ser una mala preparación. Esta es una manguera que yo escarbé, ¿sí? Y justamente por la mala preparación que se hizo en este suelo arcilloso, no se preparó en tiempo, se aplicó la manguera posiblemente bien, pero por el simple hecho de que no se preparó en tiempo, nunca hubo capilaridad. Y lo que estamos viendo aquí es que de la manguera para abajo sí humedeció, pero de la manguera para arriba no humedeció. Y acuérdense que dijimos que nuestra caña la vamos a poner 5 centímetros arriba, y esto justamente provoca que al no haber capilaridad, pues hasta podemos tener un charco de agua a los 20 centímetros, pero la caña se muere de secas porque nunca le va a llevar el agua por capilaridad. Es otro problema. Oye, incrustación de raíz en los goteros. ¿Por qué sucede? Pues fíjate que instalaste tu manguera de riego por goteo, pero pues no te interesó que hubiera asesoría, no llevaste los KPIs que nosotros estamos recomendando aquí que se evalúen, y se colocó la manguera a 10 centímetros. Este es un caso real. Yo fui a ver a este productor, oye, mi riego por goteo no funcionó. Pues vamos a ver, resulta que la manguera estaba muy superficial, a 10 centímetros. Además de que estaba toda atrapada por la cepa, se le metió la raíz a la manguera. ¿Por qué? Pues porque no se hacen los riegos en forma adecuada, no se le da cada 3 o 4 días por semana el agua, no se busca el bulbo húmedo, como comentaba el día de ayer, que nosotros no regamos para que la raíz busque el gotero. Nosotros lo que hacemos es humedecer un bulbo húmedo con el gotero para que la raíz viva acá, en el bulbo, no ande buscando el gotero como lo vemos acá. La otra imagen es un gotero donde más se aplicó trefluoralina. Bueno, ustedes me disculpan, esa palabra todavía no me sale. El treflán, ¿sí? ¿Con qué finalidad es el treflán? Evitar que se meta la raíz una vez que se suspende el riego. Muchos ingenios nos piden que suspendamos el riego 45 días antes de la cosecha. Entonces, al ya no haber agua en el bulbo, siempre el lugar más húmedo va a ser cercano al gotero. Y ahí va la raíz y se le acerca al gotero. Entonces, por eso es importante siempre al momento de suspender, mi último riego tiene que ser con treflán. Suelos arcillosos. La mayor parte de los suelos en la península, por ejemplo, en muchas zonas de Veracruz, muchas zonas de Tamaulipas y también en Jalisco, son suelos arcillosos. ¿Cuál es la recomendación? Preparar, hacerlo con tiempo, no andar preparando en tiempo de lluvias, hacer un buen cronograma, tener la maquinaria necesaria, tener los tractoristas que sepan preparar suelos arcillosos, tener bien drenado el suelo. Nada más. Los productores que tienen suelos arcillosos saben cómo manejar sus suelos. Y la primera clave es nunca hacer las cosas 15 minutos antes de querer sembrar. Me ha tocado ver campos donde tenemos terrones de casi 8 pulgadas porque no, vamos a sembrar. Oye, espérate, pues está mojado. Ya, azúrcale. No se puede, no se puede trabajar así. ¿verdad? Se tiene que trabajar con tiempo. Siempre hacer las cosas con mucho tiempo, sobre todo en estos suelos arcillosos, porque si no, luego tenemos estos problemas. No hay germinación. Y al haber humedad se viene la maleza y por ahí 2, 3 cañitas y nunca germinó favorablemente. Pues bien, ahora sí trato de ajustarme un poquito más a los tiempos, a ver si me fue mucho el tema. Los dejo justamente con este mural de Rivera. Justamente vemos la representación de la caña de azúcar, un cultivo característico de nuestro país, hasta el día de hoy sigue siendo estratégico, más de 900,000 hectáreas en el país, más de 58 ingenios productivos, caña de azúcar, un cultivo de alto valor. Muchísimas gracias por su atención, quedo atento a sus preguntas. Y nos vamos contigo, cámaras y micrófono. Claro que sí. Por el momento nada más micrófono. Pero sí tenemos varias preguntas. Al principio de la presentación, Gerardo nos preguntaba si tendrías alguna sugerencia
sobre altos rendimientos para hacer caña de azúcar orgánica? Bien interesante, qué buena pregunta. Miren, ahorita a mí en lo particular no me ha tocado conocerlo, pero por la experiencia que en Metafin tenemos de trabajar ya con muchos cultivos orgánicos, desde berries hasta bananos, pasando por papayos, no le veo inconvenientes. Conocí un ingenio en Costa Rica que sí lo estaba haciendo de forma orgánica y voy a decir más o menos cuál ha sido la estrategia de los cultivos orgánicos. Por ejemplo, tenemos bananos orgánicos en Tecomán, Colima, con rendimientos superiores a los de los bananos convencionales, los plátanos convencionales. Acá el tema es igualar las unidades de nutrientes que el cultivo demanda de forma química. Quiere decir que si yo necesito 200 unidades de nitrógeno, pues habrá que buscar el sustituto en orgánico. Todos sabemos que, por ejemplo, la composta o los estiércoles o los mejoradores de suelo, o en pocas palabras, la materia orgánica, al favorecer la condición tanto microbacteriana del suelo, ácidos fúngicos, siempre permitiría que tuviéramos altos rendimientos. Tamazula, yo conozco a bastantes productores que fertilizan solamente con humus de lombriz, incluso hacen ellos una dilución y lo meten en el sistema. Que muchas veces nosotros nos asustamos y decimos, espérame, es que tienes que hacer una buena dilución. Se logran hacer buenas diluciones y es una fuente de ácidos húmicos, de ácidos fúlvicos, reactivan la flora en el suelo, hacen cosecha en verde y se pueden lograr los mismos rendimientos, definitivamente, siempre y cuando busquemos ese equilibrio entre las unidades que requiere el cultivo. Muy bien, muchas gracias. Yo no había escuchado, por ejemplo, de la caña orgánica. Muy interesante que nos platiques. Nos pregunta Enrique que cuando te refieres a tallo moledero, ¿es el conjunto de tallos o es cada uno de los tallos? Es cada uno de los tallos. O sea, por eso ponemos la fotografía, ¿verdad? De la cepa. Y si la respuesta es, me refiero a cada uno de los tallos. Entonces yo tengo que tener un metro lineal por lo menos 10 tallos molederos, va a depender de la variedad. Quiero aprovechar para saludar al ingeniero Gabriel Lacayer. Yo trabajé con él cerca de 10 años en la CNPR, en el Ingeniero Melchor Campo, y fue mi maestro y hasta la fecha lo sigue siendo. Un saludo, ingeniero. Tenemos otra pregunta que nos preguntan sobre la dosis de trifluran para goteo. ¿Cómo calculas la dosis? Miren, esto lo tenemos que trabajar en partes por millón y prácticamente de acuerdo al volumen de agua que tenemos en nuestro sistema, es como calculamos las partes por millón del producto aplicado en campo. Acá la idea es que podamos aplicar en un breve lapso de tiempo de 20 minutos el volumen de herbicida, porque es un herbicida, pero que solamente abra un bulbo de aproximadamente de aproximadamente 2 pulgadas alrededor del gotero. Perfecto. Tenemos varias preguntas sobre el mantenimiento de las líneas de goteo. Nada más para comentarles, ahorita voy a leer las preguntas para darles respuesta, pero para comentarles que en nuestro canal de YouTube tenemos, me parece que 3 videos, 3 cursos de este tipo de webinar que hablan sobre el mantenimiento del sistema de riego y tenemos uno específicamente sobre instalación y mantenimiento de líneas de goteo. Este fue el mes pasado, el mes de julio, por si gustan tener la información más completa. Ahí la pueden encontrar y la pueden consultar cuando ustedes quieran. Por ejemplo, nos pregunta Elisier que ¿qué productos químicos pueden implementar para la limpieza de las líneas de goteo cuando el taponamiento es por limo?
Ah, perfecto. Sí, este tema, la verdad, como dice Eli, lo tenemos en diferentes videos en la plataforma, en YouTube. Cuando es limo, se debe a dos factores. Uno, no tenemos el filtrado adecuado. O dos, puede haber rupturas en la manguera y esto ocasiona que cuando volvemos a reactivar el sistema, aunque ya hayamos conectado la manguera, no demos un lavado de las mismas mangueras. Al final, siempre tenemos que lavar las mangueras. ¿Qué es lo que pasa con el limo? Pues prácticamente puede llegar incluso a pasar los filtros, ¿sí? Porque son partículas tan pequeñas, ¿sí? Y esto se debió a que no dejamos que previamente el agua se decantara. Recordemos siempre el agua con sólidos en suspensión, que no es otra cosa más que el agua chocolatosa de las aguas de lluvias. Vamos a un canal de riego y otros están de chocolate. Si nosotros tomamos una muestra de agua y la dejamos decantar 24 horas, vamos a ver el limo en la parte baja. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente agarramos el agua así toda chocolatosa y la metemos en nuestro sistema de riego. Lo metemos, pero nuestro sistema de riego tiene filtros y filtros, vamos a pensar, de grabarel. Entonces, todo este limo pasa, ¿sí? Porque la partícula de limo es más pequeña que incluso lo que bloquea el filtro, por el tamaño de la partícula, por el tamaño del limo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí son, número uno, siempre buscar tener un área de decantación de estas aguas. ¿Sí? Tener un serpentín, ¿sí? Que baje la velocidad del agua y que tratar por lo menos, si es posible, de que decante unas 24 horas. Y nosotros al momento de tomar esta agua, tomarla desde una parte superior, una pichancha flotante, no estar tomando el agua del fondo de este reservorio. Tener los filtros adecuados. Y por último, un programa, ¿sí? De lavados, ¿sí? Para que si ya tienes el problema, si ya tienes el limo entre las mangueras, métele ganas a hacer lavado de finales. Si se puede con agua limpia, pues mucho mejor, ya habiendo eliminado el problema de estar metiendo agua sucia. Químicos, pues al final es bien difícil que desintegremos el limo con un químico. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? El limo se integra con el carbonato y entonces se hace aquello pues, como que si fuera una roca, porque es limo con carbonato, es una piedra ya casi. Entonces lo que hacemos ahí, aplicamos ácido. Si tienes un agua, por ejemplo, de 6.5, de 7, se puede acidificar aplicándole cualquiera de los tres ácidos que manejamos en agricultura, ácido nítrico, ácido fosfórico o ácido sulfúrico, solo con el respectivo cuidado de manejo de los ácidos. Y bajas de 7 de pH, bajas a 5. Y ya con eso liberas ese contenido de carbonatos y puedes hacer ya los mismos lavados de manguera para que se te limpie bien tu manguera con limo. Muy bien. Magdalena nos pregunta que cada cuánto tiempo tienen que cambiar la línea de goteo. Normalmente la podemos cambiar una vez que vamos a voltear. Eso está alrededor de los 7, 8, 9 años que dure la caña. Normalmente dura más tiempo la manguera que la caña, siempre y cuando, como bien decía Eli el día de ayer, la manejemos adecuadamente, le hagamos sus limpiezas. La manguera va a durar el mismo tiempo que la caña, ¿sí? El día que haya que voltear la caña, primero se mete un subsuelo y con unos rodillos volvemos a recuperar la manguera para no dejarla en el suelo. Toda esta manguera se puede reciclar. En Metafin estamos ya algunos programas en algunas regiones reciclando todas las mangueras. Perfecto, muy bien. José Ángel nos pregunta, ¿con qué porcentaje de despoblación es conveniente considerar voltear una cepa? Excelente pregunta. Pues miren, si están en el tema de altos rendimientos, yo creo que habría que pensar en voltear 10%. Pero si ya están en un esquema normal de que ustedes están pensando en voltear con 80 toneladas, bueno, es que hay ingenios donde se voltea con 80 toneladas,
a lo mejor andan alrededor de un 18-20%, ¿verdad? Hay ingenios que voltean a las 30 toneladas, pues yo creo que han de traer un 70% de despoblación. La respuesta sería no más de un 15% de despoblación, y eso nos lo va a indicar el rendimiento que estamos teniendo. Muy bien, muchas gracias. Me faltó alguien, creo que ya no hay más preguntas. Hay un par de preguntas de temas que vimos ayer sobre los surcos, pero les recomiendo por favor que si no asistieron el día de ayer, el día de mañana, más tarde en la mañana, deben estar la grabación de este webinar y del día de ayer para que consulten la información ahí. Y vamos a contestar las preguntas de los temas del día de hoy. ¿Qué más? En la pregunta, Elisier, de el taponamiento por limo, ya la contestamos. Sí. Muy bien. Pues nos preguntan sobre las profundidades de la cintilla dependiendo del tipo de suelo. Creo que el día de ayer ya también lo contestamos. Ricardo, Sí. no es cierto. Ricardo nos pregunta sobre sensores de humedad para caña. Si no mal recuerdo, la pregunta era sobre cuántos sensores de humedad deberían poner por hectárea. Perfecto. Pues voy a tomar la primera pregunta, que era las profundidades de acuerdo a la textura. Suelos arenosos, 20 centímetros, suelos francos, 25 centímetros, suelos arcillosos, 30 centímetros. ¿Cuántos sensores por hectárea? Por hectárea. ¿Cuántos sensores colocar? Va a depender el tamaño del rancho, pero por ejemplo, más que nada va a depender la variedad de suelos que yo tenga. Por ejemplo, hay valles muy homogéneos, que 200, 300, 400 hectáreas de un rancho es el mismo suelo. Con 2 estaciones de sensores sería suficiente. Cada estación consta de 2 sensores. Un sensor que me mide aproximadamente los primeros 20 centímetros y otro sensor que me mide la humedad a 40 centímetros. Esto me da pie a comentar por qué 2 sensores a 2 diferentes profundidades. Cuando yo doy un riego y el sensor de 20 centímetros me está dando una humedad mayor que el sensor de 40 centímetros, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Cuando el sensor de arriba tiene más humedad que el sensor de abajo, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Si por el contrario, el sensor de 40 centímetros me indica que tiene mayor humedad que el sensor de 20 centímetros, quiere decir que estoy haciendo las cosas mal. ¿En qué sentido mal? Estoy regando muchas horas de riego, pero con un espacio entre riego y riego muy largo. Esto sucede convencionalmente, por ejemplo, en suelos francos arenosos, donde yo solamente riego una vez por semana. Entonces, yo digo, pues sabes que yo me quito de problemas, yo riego una vez por semana y riego 48 horas. ¿Qué es lo que sucede en un suelo arenoso, en un suelo franco arenoso? Toda esa humedad no le va a servir a la caña, porque pues ella nada más tiene su sistema radicular en los primeros 30-35 centímetros, y el agua se va a ir allá abajo de los 40 centímetros. Por eso es importante colocar el sensor a los 40 centímetros. ¿Qué va a pasar? No solamente es agua, también es fertilizante. ¿Qué va a pasar si esa humedad que yo estoy dejando que baje de los 40 centímetros, la proporciono, ¿verdad? En 3 riegos por semana, siempre la tengo ahí, y en la parte de los 20 centímetros. Y entonces el sensor de 20 centímetros siempre me va a presentar mayor humedad que en el sensor de los 40 centímetros. ¿Qué pasa si yo tengo 3 diferentes tipos de suelo? Puedo yo tener 3 diferentes tipos de suelos francos, como pasa en la mayoría de los suelos cañeros, tierras regularmente buenas. Entonces, voy a colocar una estación de sensores, de 2 sensores, en el suelo franco arcilloso, otro en el suelo franco y otro en el suelo franco arenoso. Oye, tengo arena y tengo arcilla. Pues uno en arena, uno en arcilla. A lo mejor tiene un punto medio también. ¿Qué otra cosa a considerar? Normalmente, por ejemplo, en Tamazula hay terrenos con mucha pendiente. Entonces, colocar una pendiente en la parte más elevada del terreno, o representativa, mejor dicho, y otro en la parte baja.
para poder estar conociendo tanto la humedad en la parte alta como la humedad en la parte baja. En terrenos, por ejemplo, de Tamaulipas, de Veracruz, que son llanos, que son terrenos prácticamente planos, son bien importantes colocar cerca de los drenajes y en las áreas donde no tenemos drenaje o las áreas más distantes de los drenajes para conocer la eficiencia del drenaje. Hago mucho hincapié porque hay muchos terrenos, sobre todo superficies muy grandes, ranchos muy grandes, que tradicionalmente han tenido pivote central, que no tienen drenes. Y la saturación, como los riegos solamente son de auxilio, por allá una vez al mes los riega, un sensor me indicaría el desastre que tenemos en esos riegos. Y además, sin drenaje. Obviamente, todo lo que no requerimos para altos rendimientos. ¿Qué pasa? Tú tienes un pivote que te está dando 60, 80 toneladas, pero ya tienes ahí 12 años. ¿Para qué sirves? Pues estamos desperdiciando. Y eso nos damos cuenta colocando sensores. Entonces, colocar en este tipo de terrenos planos de las regiones de Veracruz, de Tamaulipas, de San Luis, sensores cercanos al drenaje y no tan cercanos al drenaje. Muchas gracias. Esperemos que ya haya quedado clara esa pregunta. Mientras tanto, también una de las preguntas que se me había perdido por ahí, esa de Hilario, nos preguntaba cuáles variedades de caña se han adaptado mejor al riego por goteo. La verdad es que todas, no he encontrado todavía una variedad que no se adapte, pero fundamentalmente, y más o menos con la misma distribución del censo de variedades que tenemos en el país, lo que más tenemos con riego por goteo son CP 722086, seguido por MEX 69290, ITB, ATMEX y últimamente las Colmex. Y se me puede pasar alguna. Esas prácticamente son las que se están. Pero en general, acá la recomendación, más que nada, lo que los técnicos de origen nos recomiendan, porque ellos identifican diferentes factores, tiempos de cosecha, ellos hacen lotes para cosechar las cañas de una sola variedad. Entonces, más que nada, hacerle caso a los técnicos de los ingenios, qué variedades son las que ellos nos recomiendan, y nosotros ya desde Netafim ver la parte de la implementación del sistema de riego. Y obviamente todo esto que estamos comentando, las variables para llegar a altos rendimientos. Hay que preocuparnos, yo diría, más allá de la variedad, por la calidad de la variedad. Bien importante que no nos lleven semilla mezclada, eso sí, mucho ojo. Si me vas a llevar CP 722086, llévame variedades puras, porque yo hice una inversión en mi sistema de riego y estoy llevando todo al trancazo. Por favor, llévame una variedad pura. Oye, este año no tienes variedad pura, pues este año no me lleves esa caña, lleva una variedad que sea pura y que no tenga problemas de malezas, que no tenga problemas de abarrenador, que no lleve otras variedades ahí mezcladas, ¿verdad? Más que nada. Muchas gracias. Muy bien, esas preguntas ya quedaron. El día de ayer, Ricardo nos está preguntando sobre terrenos con diferencias de altura. El día de ayer comentábamos sobre los sistemas de Netafim con goteros autocompensados para que no tengas que instalar goteros diferentes en las partes altas y en las partes bajas. Si no me equivoco, Efraín. Sí, exactamente. El tema del gotero autocompensado para cañas, sobre todo para el riego por goteo subterráneo, es bien importante porque nos va a permitir que en las partes altas del terreno llegue la misma cantidad que en la parte baja. Y esto es mucha eficiencia. Normalmente el riego por goteo, si queremos instalarlo por nuestra cuenta, seguramente cometeremos errores. Y el principal es que en los goteros más cercanos a la fuente de agua hay mucha mayor agua, hay mucha mayor cantidad de agua que en los goteros más lejanos. Y eso es por un efecto simple de física. Un gotero autocompensado me va a permitir que la misma cantidad de agua salga en el primer gotero que en el último gotero. Entonces, siempre voy a tener una estabilidad, una homogeneidad del rendimiento en mi campo, y eso es bien importante para el enfoque de altos rendimientos. Entonces, el gotero autocompensado para caña de azúcar, incluso en terrenos planos, nos va a facilitar o nos va a dar la oportunidad que mi surcada sea más larga.
para la cosecha mecánica es muy importante. Siempre tener surcos más largos para que la eficiencia de la maquinaria, no solamente la cosechadora, sino todos los implementos, que cabe decir que en riego por goteo disminuimos el paso de maquinaria y por lo tanto evitamos la compactación del suelo. Entonces, todos estos aspectos de utilizar los goteros autocompensados, no solamente hacemos más homogéneo nuestro riego, sino que bajamos costos del mismo proyecto de riego y hacemos más eficiente y más rentable nuestro cultivo con la utilización de menos maquinaria. Pero siempre, vénganse con Netafim, platicamos, hacemos el diseño propiamente de su proyecto y nos vamos a trabajar en conjunto con ustedes para lograr altos rendimientos, ustedes y nosotros, y vamos de la mano. Ese es el esquema de trabajo de Netafim, esa es la política de trabajo de Netafim. Netafim se forma en función de esta filosofía, que la tecnología esté a favor del productor. Ah, qué bonito, claramente. Y bueno, por tiempo, creo que alcanzamos una última pregunta. Nos preguntan que para la repoblación en caña de azúcar, ¿qué pueden implementar que no dañe la línea de goteo? No, pues me dieron en mis meros moles. Yo creo que justamente una de las actividades en las que yo creo que he dedicado más tiempo es en buscar cómo recuperar la despoblación. Es bien difícil porque caña, siendo una gramínea, es bien celosa. Entonces, entre ella misma, otras cañas la sombrea, y si algo afecta a la caña, pues es la sombra, ¿no? Obviamente, como un zacate que es como una gramínea que es, ella está, nomás le haces tantita sombra o está cerca de un arbolito y luego se ve que las cañas no crecen igual. La verdad se han hecho muchos trabajos y hay resultados interesantes, pero como todo, hay que hacerlos al pie de la letra. La resiembra, con el mismo entrenudo, con la misma semilla que nosotros utilizamos, es viable. Lo único que se recomienda es tratar de chaponear o podar un poco la caña que está a los lados para que mientras la misma semilla va naciendo, no se sombríe con las cañas que están a los costados. No se preocupen si tienen que chaponear cañas de pelillos. Rápido se vienen, ustedes saben que rápido se vienen. Lo que sí hay que tratar de despejar, obviamente de malezas y de la misma caña que está alrededor, por lo menos 1 metro de cada lado, para que esa área de despoblación poderle nosotros hacer una resiembra. Esa resiembra la podemos hacer, ya les digo, con la misma semilla que utilizamos, obviamente la misma variedad, con cepa, que es bastante caro hacerlo con cepa. Hay un método que es de descachetar. ¿Qué quiere decir de descachetar? La cepa de la caña, siendo casi un coco, se corta en los costados y esa pequeña cepa, sin irla a dañar de tal manera que se muera, me va a permitir que germine en otros espacios. Es muy caro. Normalmente cuando hay acceso a cepas es porque se volteó un campo de nosotros mismos o de un vecino, pero que sea de la misma variedad, si no vamos a hacer un cochinero ahí de variedades. Y podemos resembrar. Otra, que es una de las que ha sido más efectivas, es la de plántula. Y un saludo al ingeniero Ramón Figueroa, que justamente él está en el plan desarrollando esta actividad bien interesante. Él lleva al pie de la letra todo el protocolo para hacer la resiembra de las plántulas. ¿Sí? Él toma el entrenudo, lo germina en charolas y posteriormente lo pone a disposición de los productores para que esta misma caña germine en estas áreas de despoblación. ¿Cuál es la ventaja? Pues ya lleva días de avance, incluso se puede estar podando para que llegue más vigorosa y entonces emerja correctamente. Y les tengo una buena noticia con el riego por goteo. Como siempre va a haber humedad en el suelo, cualquier método de siembra que les acabo de comentar va a tener mucho mayor viabilidad que si regamos de forma aleatoria, 1 vez al mes o 3 riegos al año. Entonces, el riego por goteo va muy relacionado con la resiembra, cualquiera de los métodos que les acabo de comentar,
con la cosecha en verde y pues con altos rendimientos. Caña de azúcar es un cultivo de alto valor, como les comento. Y lo dice un cañero. Muchas gracias. Me gusta mucho cada que das estos webinars sobre todo los de caña, les pones mucha, como mucha emoción. Para que vean Mucha que crema a no los nada más ser tacos. expertos, sino que los quieren. Claro que sí. Bueno. Gracias. Bueno, pues por el tiempo, esa fue la última pregunta del día de hoy. Si quedaron algún tema pendiente, les recomiendo los que no estuvieron el día de ayer, primero vean el video del día de ayer y cualquier otra cosa vamos a estar a sus órdenes en los correos que ahorita vamos a poner. Pues muchas gracias también a todos. Aquí está mi contacto. Pueden dirigirse a través del correo de Netafim directamente a mi correo o por ahí algún WhatsApp. Estoy viendo que algunos pedían mi contacto. Aquí lo pueden ver. Estoy a la orden. El WhatsApp.